Hola a todos. Voy a contarles un relato que tengo desde hace un tiempo, pero nunca me había animado a mandar a ningún canal. Espero que ustedes lo puedan narrar. Vivo en el rancho de mi familia, en el estado de Hidalgo. Por acá, debido a la temperatura baja que luego se puede encontrar en diferentes épocas del año. En muchas ocasiones hay niebla. Cuando cae, pareciera que se traga todo, y curiosamente, es en esos días cuando se puede ver que una especie de bolas de fuego cruzan el cielo en varias direcciones. Siempre andan buscando algo y nadie se había enterado de qué se trataba hasta que, en una ocasión, me animé a seguir a una. Tendría unos 20 años y era muy atrabancada. A mis papás no les gustaba cómo actuaba, pero finalmente, la vida de rancho exige que incluso las hembras seamos bravas, y yo no era la excepción. Recuerdo que, en esa ocasión, ya habíamos guardado al ganado porque la niebla se había dejado caer temprano. El sol se estaba poniendo por completo mientras le daba una cepillada a la canela. Mi yegua y mis perros descansaban alrededor. Estaba concentrada en mi tarea cuando noté que una especie de luz brillaba a mi espalda. Enseguida me di la vuelta para buscar qué estaba pasando. En poco tiempo me di cuenta que ninguna de las luces de las rejas estaba fallando. Vi que en el cielo las famosas bolas hacían su traslado de un sitio a otro. En ese momento me pareció una buena idea ensillar de vuelta a Canela para ir a investigar qué estaba pasando. Mis perros comenzaron a llorar. No querían que me moviera del sitio donde me encontraba, pero como no quería perderme de esa oportunidad única en la vida, tomé mi rifle por cualquier cosa y los corrí de regreso a la casa. Ambos protestaron bastante, cosa inusual en ellos que eran completamente obedientes a mi palabra, pero después de una reprimenda cedieron. Cuando los animales entraron a la casa, mi mamá salió al corral para ver por qué no venía. Me alcanzó a ver la espalda mientras salía del rancho. Me gritó montones de cosas, pero la verdad es que no tenía ganas de hacerle caso. Caminé con Canela hasta la base del cerro que estaba cerca de nuestra propiedad. Noté que las esferas recorrían el cielo de forma constante cruzando por un punto. Así que pensé que, en medio de esa espesura, tendría que haber algo bueno. Como la maleza era demasiado espesa para que Canela pasara cómodamente, la dejé sujeta de forma ligera a un árbol, lo suficiente para que no se soltara, pero a tiempo de hacerlo si veía algo que la asustara y quería correr. Pese a la oscuridad, los pasos constantes de las luces iluminaban mi camino, como si fuera un estroboscopio. El corazón me latía a toda velocidad conforme brincaba las raíces y pasaba las ramas y arbustos. Noté que, bajo esa iluminación, las plantas brillaban de forma poco natural en los espacios que compartían con todo, como si se tratara de una luminiscencia parecida a la de la luz negra o ultravioleta. Eso me intrigó más. Me apresuré a llegar al punto de cruce, y en medio del cerro encontré un claro, donde había varias mujeres sentadas alrededor de un fuego que brillaba en extravagantes tonos de verde. Sentí la emoción abrirme los ojos como platos. Las pupilas las tenía bien dilatadas para grabarme cada detalle de eso. Sentía que tenía un subidón de alguna sustancia en presencia de eso. Las damas estaban desnudas. Se encontraban cantando en un idioma que no conocía. Por algún motivo la niebla respetaba su círculo. En medio del fuego podía ver que tenían el cuerpo de un hombre amarrado. Ya estaba demasiado chamuscado como para reconocerlo, pero por el volumen se notaba que podría ser un hombre bastante fuerte. Pasé saliva de forma pesada. Tenía la garganta seca. Creo que, si en ese momento hubiera hablado, no me habría salido la voz.
después de pronunciar un sonido que parecía el de un hombre en repetidas ocasiones, una de las mujeres se levantó del piso. Sus carnes se mecían con el canto de las otras. De forma intempestiva, saltó al fuego. No tenía temor de ninguna cosa. A continuación de las flamas, saltó una bola que se elevó por los aires chisporroteando y luego recorrió los cielos junto con las otras. El resto de las mujeres gritaron con alegría. Parecía que no cabía más contento que lo que estaban haciendo en ese momento. Todas vitoreaban y recomenzaron el ritual para que otra pudiera elevarse por los cielos como una bola de fuego, como esas brujas que dicen los viejos que se pasean los cerros. En medio de ese caos, una mujer extendió una mano al fuego, tomó un pedazo de la carne del hombre sacrificado y la comió con un gusto singular. Podía notar que sus facciones no eran del todo humanas. Al ver eso, no pude contenerme más. Me llevé las manos a la boca para evitar gritar, pero ellas percibieron el cambio en el ambiente y enseguida voltearon en mi dirección. Pude notar que sus ojos negros como esa noche me miraban con odio descomunal. Algunas gruñeron, mostrando hileras de dientes putrefactos, mientras que otras se levantaron listas para comenzar a correr detrás de mí. Inmediatamente salí de ahí. Las piernas me reaccionaron solas. Pasaba brincando por las ramas del cerro como alma que lleva el diablo. Los pantalones de mezclilla que llevaba y las botas recibieron la mayor parte del daño, pero mis piernas alcanzaron a rasguñarse. Sabía que si esas cosas tenían olfato, me iban a seguir por el olor a sangre, pero al menos les estaba sacando una buena distancia. El corazón me latía a 100 por hora. Era como si no hubiera mañana la forma en que me esforzaba, y quizá tenía razón mi ser. Estaba segura de que si me detenía probablemente no habría mañana. Vi a la Canela donde la dejé. El animal estaba inquieto y más al verme correr. Creo que vio a los seres que me seguían, porque se espantó tanto que relinchó. Se soltó del amarre y corrió de regreso al rancho. Maldije mi suerte, pero pensé que al menos no tendrían a mi Canela. Ya me estaba fallando el cuerpo cuando por fin salí del bosquecillo. Tardaría unos minutos en llegar al rancho, pero no sabía si las piernas me iban a dar lo suficiente, menos en esa niebla espesa. Los gritos salvajes de las criaturas que tenía a la espalda me mandaban a ir más aprisa, pero creo que mis músculos ya habían dado lo suficiente como para que el resto del mundo se disolviera en el negro que te provoca la falta de aire en los pulmones. Estaba por perder la poca cordura que me quedaba cuando apunté el rifle a mi espalda. Pensé que si me iba sería a balazos. Apunté a las mujeres sin dudarlo y disparé algunas rondas, pero, aunque los proyectiles daban en el blanco, eran simplemente demasiadas. Ya las tenía a un salto de distancia cuando sentí un jalón que me levantó del piso por el cuello de mi chamarra. Por el impacto solté el rifle. Después un brazo me tomó por la cintura y me puso en las ancas del caballo. Me agarré como pude. Escuché la voz de mi hermano mentándome la madre por necia. Me llevaba en un caballo negro enorme que era su preferido a todo galope. Pese a la niebla, mi hermano siempre ha sido un jinete espléndido, así que le sacamos ventaja a esos entes con relativa facilidad. Ellas nos seguían, pero no pudieron cruzar las cercas del rancho, que el caballo brioso de mi hermano brincó sin problemas y nos metimos a resguardo en la casa. En el establo estaban Canela, los perros moviéndome la cola y mi madre con una cara de que estaba por ahorcarme. Me metieron la peor regañada de la vida y me prohibieron montar a mi caballo una semana, pero estaban aliviados de que pude volver cuando les conté mi historia.
Mi abuela me dijo que era una necia por ir a ver qué estaba pasando en el cerro. Después de todo, era bien sabido que esas bolas de fuego eran brujas que habitaban las zonas poco habitadas del país. A partir de ese momento, comencé a ser mucho más juiciosa con todo. Mi rifle nunca lo encontramos de nueva cuenta, pero sí algunos de los casquillos que disparé, junto con montones de sangre negra embarrados entre la hierba, como para corroborar que mi historia fue verdadera y no una alucinación de una muchacha que actuaba como potranca brava. Mi nombre es Pedro Aguilar. Nací y crecí en un rancho llamado El Olvido, en lo más profundo de la sierra entre Jalisco y Zacatecas. La gente en esa región dice que hay cosas que no deben nombrarse después de las 9 de la noche. Yo no lo creía, pero después de lo que viví, sé que hay cosas que no solo deben callarse, sino enterrarse y jamás mirar atrás. El rancho estaba rodeado de lomas secas, magueyes torcidos y una línea de mezquites tan vieja como las cruces oxidadas del panteón. Vivíamos 6 familias, separadas por veredas polvorientas. No había luz eléctrica ni señal de radio, solo gallinas, tierra y un sol que parecía castigo. Todo comenzó en el verano del año 2000. Las lluvias se retrasaron. El ganado empezó a morir por falta de pasto y los viejos decían que algo raro estaba rondando el monte. Animales con las entrañas afuera, gallinas degolladas sin que faltara ni una pluma. Las veredas amanecían con huellas grandes, como de perro, pero con forma humana. Una mañana, mi primo Hilario fue a revisar el rastrojo viejo detrás de la loma. No volvió. Tardamos 2 días en encontrarlo. Estaba colgado de cabeza en un mezquite, con la lengua afuera y las uñas arrancadas. La policía nunca llegó. Allá, todo lo arreglábamos solos. Lo enterramos sin cajón, envuelto en petates. Esa noche empezaron las verdaderas pesadillas. Yo me quedé a dormir en casa de mis abuelos para acompañarlos. A eso de las 3, los perros comenzaron a llorar. No a ladrar, a llorar. Luego los caballos se soltaron del corral. Me asomé por la rendija y los vi. 3 figuras caminaban por el rastrojo, lentas, encorvadas. Tenían el cuerpo cubierto de tierra seca y los brazos colgando como si no tuvieran huesos. No hacían ruido, solo pasaban. Uno de ellos arrastraba algo, una soga, la misma con la que habíamos enterrado a Hilario. No le dije a nadie. Pensé que estaba soñando, que era el susto, pero cada noche volvían, siempre caminando entre los surcos secos, siempre mirando hacia la casa, sin acercarse del todo, como si esperaran algo, como si buscaran a alguien. Una madrugada salí con un machete. Quería ver si eran reales. Me escondí detrás del chiquero. A las 3 en punto, salieron de entre los magueyes. Eran cadáveres secos, con las cuencas vacías y los labios resecos pegados a la encía. Caminaban como si buscaran su propio entierro. Uno de ellos se detuvo. Volteó hacia mí. Aunque no tenía ojos, supe que me miraba. El aire se volvió denso, como cuando se viene una tormenta. El miedo me dobló las piernas. Caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, ya no estaban. Al día siguiente encontré las huellas, las mismas, enormes, deformes, como si los dedos fueran al revés. Iban directo al aljibe. Al fondo flotaba una gallina negra sin cabeza. El agua tenía un color espeso, como sangre vieja. Mis tíos dijeron que alguien estaba haciendo trabajo de tierra. Algo enterrado sin permiso. Un alma que no había sido recibida por Dios. La única solución era desenterrar al que anduviera suelto y quemarlo. Pero todos estábamos seguros de haber enterrado bien a Hilario. 3 días después, el pozo amaneció con la tapa removida. Y dentro
encontramos una mano seca. No un cuerpo, solo una mano con los dedos torcidos y los tendones como alambres. El mismo lazo de Hilario estaba amarrado alrededor de ella. Quemamos la mano en el comal. La tierra tembló. Esa noche no regresaron, hasta hoy. Hace 2 semanas regresé al rancho para ver a mi madre enferma. Me quedé solo en la casa por la noche, y a las 3 los perros comenzaron a llorar. El viento arrastraba tierra caliente contra las ventanas. Salí al patio, solo por costumbre, y vi las siluetas otra vez. Ya no eran 3, eran 4. Uno de ellos cojeaba. Tenía la mano envuelta en un lazo quemado. Los que caminan entre el rastrojo no vienen por sangre, no buscan venganza, solo buscan arrastrar a otro con ellos, porque una vez que los ves, ya saben dónde encontrarte. Me llamo Saúl Herrera. Lo que voy a contar ocurrió en el rancho de mi abuelo, allá por el año 1998, en los llanos de Durango. En ese tiempo yo tenía 17 años, y todo lo que sabía de la vida se limitaba al campo, al ganado y a no preguntar demasiado cuando los mayores guardaban silencio. Ese verano me mandaron a cuidar una parcela sola, más alejada que de costumbre. Tenía que vigilar unas vacas recién paridas y mantener cerrado un corral improvisado cerca de una zona que le llamaban el Bajo del Quemado. Nunca supe por qué le decían así. Nadie lo explicaba, solo decían que por ahí mejor no andar de noche. Me instalé con un catre viejo, una lámpara de petróleo y un machete largo que mi abuelo me había regalado semanas antes. Él lo había bendecido con agua de pozo, como lo hacían antes, y me dijo que nunca lo dejara lejos del cuerpo. Al principio creí que era una exageración, una de esas cosas de gente mayor que mezcla religión con superstición. La primera noche no dormí bien. Se escuchaban ruidos raros, como pasos entre el zacate seco. Al principio pensé que eran coyotes o alguna vaca suelta, pero había algo en el ritmo que no era normal. Lentos, pesados, como si alguien caminara sin dirección, pero sin detenerse nunca. A la segunda noche, mientras el viento mecía las ramas del mezquite, sentí que la temperatura bajó de golpe. Un frío seco, sin explicación. Me envolví con la cobija, pero el frío venía desde el suelo, como si la tierra misma se estuviera enfriando desde adentro. Desperté de golpe a las 3 de la madrugada, no por un ruido, sino por una sensación, como si alguien me estuviera observando. Me senté en el catre y prendí la lámpara. El aire era espeso, pesado. Me levanté para revisar el corral. Al acercarme sentí un olor raro, no a animal, no a monte. Era un olor como de carne chamuscada. Lo vi ahí, parado entre los palos del cerco. No era un hombre, pero tampoco parecía bestia. Tenía forma humana, pero su piel estaba negra, como si hubiese sido quemada por completo. No brillaba, no sudaba, solo estaba ahí, con los brazos caídos, con la cabeza ladeada como si tratara de entenderme. No se movía, solo me miraba con unos ojos blancos, sin pupilas. Me quedé helado, incapaz de gritar. El machete colgaba de mi cinturón. Lo agarré con las 2 manos, sin saber si correr o defenderme. Pero no se acercó. Retrocedió hasta desaparecer en la oscuridad. No dormí nada esa noche. Al amanecer, revisé todo el perímetro. No encontré huellas, solo un pedazo de tierra completamente calcinada, como si algo muy caliente se hubiese quedado parado allí durante horas. Pensé en irme, pero el orgullo me retuvo. Me dije que debía ser un sueño, una alucinación, o un juego cruel de mi mente cansada. Pero la tercera noche me demostró que no era imaginación. El aire volvió a enfriarse.
Pero ahora era diferente. No era frío, era ausencia de calor, como si me estuviera congelando desde dentro. Salí de la choza con el machete en mano. No tuve que buscarlo. Él ya estaba allí, en medio del llano, esta vez más cerca. Su cuerpo parecía aún más deteriorado, con pedazos de piel desprendiéndose como ceniza. Avancé unos pasos, decidido a enfrentarlo. No me importaba lo que fuera, pero cuando lo tuve a menos de 5 metros, sonrió. No con la boca, con la carne de su rostro, que se estiró como si imitara una mueca humana. Su cuerpo comenzó a vibrar, y de su espalda brotó un humo espeso que olía a muerte. No recuerdo haber gritado, solo recuerdo haber corrido. Crucé el monte sin dirección, tropezando con piedras, ramas, espinas. Sentía que me perseguía sin hacer ruido, como si su sombra ya estuviera pegada a mi espalda. Cuando por fin llegué a la casa de mi abuelo, me desmayé en el corredor. Al despertar, tenía marcas de quemaduras en la espalda, como si me hubieran apoyado una plancha ardiendo. La camisa estaba hecha cenizas. El machete seguía en mi mano, pero la hoja estaba negra, torcida, como si hubiese tocado fuego vivo. Estuve con fiebre varios días. Nadie me dijo nada. Solo me cubrieron con trapos húmedos y le echaron sal y oraciones al catre donde dormía. Nadie volvió a enviarme al bajo del quemado. Ahora, años después, sé que lo que vi no era un hombre ni un animal. Era lo que quedó de alguien que no fue enterrado como debía, alguien que ardió por dentro, alguien que no terminó de morir. Y cuando el campo se queda en silencio y el frío baja sin motivo, me cuesta respirar, porque sé que allá en el monte, entre la maleza y la tierra quemada, todavía camina el que nunca dejó de arder. No sé si esto que viví fue un castigo o una advertencia, pero desde aquella noche no volví a tener paz. Mi nombre es Marcelo del Real, tengo 42 años, y hace unos años atrás cometí el error más grande de mi vida: aceptar quedarme a vivir en una casa maldita. Todo comenzó cuando mi tía, una mujer ya mayor, me ofreció un rancho que había pertenecido a su difunto hermano. Nunca lo conocí. Aparentemente vivió en reclusión los últimos 20 años. Nadie del pueblo hablaba de él con claridad. Algunos lo recordaban como un ermitaño, otros como un loco, y unos pocos, en voz baja, decían que nunca había estado solo en esa casa. Yo no creía en supersticiones, así que acepté. Me encontraba desempleado y la idea de salir de la ciudad me pareció liberadora. El rancho estaba a varios kilómetros del último caserío, alejado entre brechas de tierra seca, maleza espesa y cerros desnudos. Me dijeron que, si quería llegar, tendría que caminar, porque nadie me llevaría hasta allá. Lo tomé como una exageración. Me fui solo, con una mochila, algo de comida, un encendedor, un machete oxidado y una linterna. A mitad de camino, un perro famélico comenzó a seguirme, flaco, de ojos opacos pero silencioso. No me molestó. Caminaba detrás de mí como si ya supiera a dónde íbamos. La casa estaba en pie, aunque vencida por el tiempo. Las puertas rechinaban, el techo estaba parchado con pedazos de lámina y cuero, y la tierra parecía haberse comido los cimientos. La vegetación había trepado por las paredes, como si intentara taparla del mundo. No había luz ni agua, pero sí una quietud que me resultó hostil desde el primer instante. Esa quietud que parece observarte. Me instalé apenas con lo básico. Encendí una fogata afuera para preparar algo caliente. El perro se sentó frente a mí. No me pedía comida, no me miraba, solo estaba ahí, inmóvil. Cuando entré a la casa, me llevé una vela al cuarto principal. El aire estaba cargado de un olor dulzón.
parecido al azufre mezclado con tierra húmeda. No sé por qué, pero esa noche no me quise acostar. Me senté en una silla rota con el machete en la mano. La llama de la vela temblaba a pesar de que no había viento. El perro se acostó junto a la cama, pero de pronto se levantó tenso, con el hocico bajo y las orejas hacia atrás. Gruñó, bajo, ronco. Supe que algo no estaba bien. Vi la figura parada junto a la puerta del cuarto. No entró. No tenía rostro. Era un montón de sombra prensada, compacta, pero no proyectaba ninguna silueta en la pared. Solo unos ojos opacos flotaban en medio de aquella oscuridad, como dos carbones apagados. El perro lanzó un chillido y corrió debajo de la cama. La vela estalló como si le hubieran soplado con rabia. Me quedé en la oscuridad total. El calor se volvió sofocante, pero al mismo tiempo, el cuerpo me tiritaba como si estuviera helado. La figura entró sin hacer ruido, y a su paso, el aire se volvía espeso, negro, inmóvil. No me podía mover. Era como si algo me presionara el pecho. En el rincón de la habitación, la sombra comenzó a deshacerse lentamente en una niebla espesa. De ella salía un sonido como el silbido de una caldera rota, acompañado de un olor a carne quemada y grasa rancia. Las paredes sudaban. Las puertas se abrieron de golpe. La casa pareció respirar. No fue una corriente de aire. Fue como si algo enorme se hubiera despertado debajo de los cimientos. No recuerdo cuánto duró. Tal vez minutos. Tal vez horas. Solo sé que cuando la luz del amanecer comenzó a colarse entre las rendijas, sentí que la casa volvía a quedarse vacía. Me acerqué al rincón donde había estado la figura. El piso estaba cubierto con una mancha negra, perfectamente delineada como si alguien se hubiera derretido allí. No era aceite, no era tierra, era hollín seco, que al tocarlo se deshacía entre los dedos dejando un olor a osamenta vieja. Me agaché para buscar al perro debajo de la cama. Lo encontré. No respiraba, estaba seco, momificado, con los ojos completamente blancos y la lengua negra colgando como trapo quemado. Su cuerpo no pesaba más que un fajo de ramas secas. No entendí nada. No quise entender. Salí de la casa tambaleando. La mochila quedó adentro. Solo me llevé el machete. Caminé sin detenerme hasta llegar al pueblo, pero no volví a hablar de eso con nadie. Semanas después, supe por un anciano del lugar que, a quien la sombra visita, nunca lo olvida, que esa mancha de hollín no desaparece con el tiempo, que cuando llega la noche, la casa la expulsa, pero ella se queda flotando cerca, esperando otra vela encendida, otro cuerpo cansado, otro silencio que pueda habitar. Desde entonces, no puedo estar en la oscuridad, no por miedo, sino porque ya siento su calor detrás de mí, respirando con la lentitud de algo que nunca debió haber sido despertado. Saludos a todos. Me gusta mucho este canal y quisiera comentarles algunas cosas que me han pasado en mi hogar, cerca de los Apalaches. Mi mamá es latina. Ella es de Guatemala. Pero para que mis parientes de acá no les fuera difícil identificarme, me llamaron con un nombre muy americano. En fin, si alguna vez escucharon leyendas sobre mi hogar, sabrán que en estos montes se esconden cosas muy extrañas, situaciones que pocas veces se pueden encontrar en la vida normal de una persona. Entre todo lo que podemos ver en los Apalaches, hay varias reglas que las personas que han vivido por acá tienen, en especial los que poseemos tierras. Una de ellas, quizá la principal para prevenir accidentes, es que nunca vayas a la ayuda de mujeres que gritan en las oscuras sendas de nuestros bosques. Hay varias razones para eso. Los guardabosques te pueden decir que es debido a que los pumas cuando gruñen o están en celo
Suenan de esa manera. Incluso a veces los alces tienden a hacer ese tipo de sonidos. Pero quizá la cosa más escalofriante que cuentan los abuelos es que en medio de esa espesura se esconden cosas que no son ni remotamente humanas y se encuentran esperando el mínimo asomo de humanidad para ir en contra de él y comerlo vivo, o llevarlo a las zonas más recónditas de la montaña con intenciones desconocidas. Mi bisabuelo se vino a vivir por acá y se hizo de tierras que convirtió en un rancho donde cultivamos diversos vegetales y tenemos algunas cabezas de ganado. Por estos rumbos el aire prístino, las tierras sin contaminar y el aislamiento en general del punto hacen que los frutos que nos da la tierra sean abundantes y que hayan podido sostener a generaciones. Eso sí, siempre guardando el respeto a la montaña que nos han enseñado a tener los locales y las personas más ancianas. Las reglas parecerían lógicas, ya que involucran mantenerse seguro dentro de casa, no arriesgar a los animales al mantenerlos fuera de sus corrales, y sobre todas las cosas ignorar a los entes que te puedes encontrar en los caminos boscosos. Mucho se dice sobre ellos, pero la verdad es que nadie tiene idea de por qué están ahí, o de cómo han podido sobrevivir tanto tiempo en ese lugar sin que nadie los haya documentado más. Hay zonas tan peligrosas de esos senderos que, si te sales de ellos unos pasos, lo más probable es que nadie vuelva a verte nunca, y que no sepan que fue de ti hasta años después, si es que encuentran tu cuerpo de nuevo. Lo que me decía mi abuelo era que, si ya estaba en casa y era de noche, por nada del mundo saliera a ver quién gritaba en la oscuridad. Siempre mencionaba que hiciera como que esas cosas no existían para evitarme problemas. En ese momento era muy pequeña para entender a qué se refería. No lo había entendido en lo más mínimo hasta que cumplí los 20 años de edad. Momento en el que al estar sola en el rancho, finalmente me di cuenta de la importancia de seguir esos consejos. Eran vacaciones de verano y mis padres querían ir de vacaciones. Mi abuelito ya había fallecido varios años antes, de forma que uno de nosotros debía quedarse en el lugar para alimentar a los animales y demás tareas, ya que mi papá no confiaba en nadie más para hacerlo por la forma especial que tenía de tratar a su ganado. Yo soy la mayor, de forma que le dije que podría hacerme cargo por unos días. Él dudó bastante y quiso que uno de mis 4 hermanos se quedara, pero lo rechacé. Ya me sentía una adulta capaz de manejar la granja familiar por unos días. Además, en caso de cualquier emergencia, podría llamar a los guardabosques de una reserva cercana, que eran amigos míos, o hacer cualquier otra cosa. Mi papá no confiaba mucho, hasta que le confesé que incluso podría ayudarnos John, mi novio, ya que él vivía cerca y estaría pendiente. Entonces él suspiró y me dijo que mejor le avisara al chico que se quedara conmigo. Así al menos se sentiría seguro, aunque no muy contento de que alguien me estuviera acompañando. Como ese era el plan desde un principio, simplemente asentí a la petición de mi padre y los 6 se fueron de vacaciones con confianza en que todo estaría bien. Esa noche mi novio no se iba a quedar todavía. Hasta el día siguiente llegaría de la universidad a casa de sus padres y luego a la mía. De forma que terminé con las 8 de la noche, actividades de la granja temprano. Guardé a los animales, a las gallinas, las cabras, las vacas, y me puse a jugar con Lily y Ori, 2 border collie que me caían especialmente bien, Pumpkin y Tío, que eran 2 pastores alemanes. Ya estaban algo viejitos, así que ellos solo se dedicaban a vernos mientras hacíamos tiempo para la hora de la comida.
La noche cae rápido en los Apalaches, así que los llevé adentro para darles comida. Usualmente dormían afuera, pero en esa ocasión prefería quedarnos todos en la sala para sentirme más segura. Me quería hacerla fuerte, pero la verdad es que nunca antes me había quedado sola. Así que la compañía de mis perritos no me iba a hacer mal. Estábamos cenando y viendo la televisión en la sala. La chimenea estaba encendida porque hacía un frío del carajo. Me reía mucho de una película de comedia que estaba viendo por 10ª ocasión cuando Ori comenzó a gruñir en dirección de la puerta. Era algo muy raro en ese animal, ya que por lo regular era el ser más tierno y dulce del mundo. Lo siguió Lily y los pastores. Me quedé congelada en mi lugar, pero sabía que lo que fuera que estuviera en ese sitio no representaba problemas para ninguno, ya que todo estaba asegurado, y tenía por cierto que no podría ser otra cosa que un animal curioso, o al menos eso pensaba hasta que escuché un grito de dolor que parecía muy humano. Era un sonido que me heló los huesos, como si mis peores pesadillas se hubieran reunido con mis miedos más profundos. Pero lo peor del caso era que sonaba como si mi novio estuviera agonizando afuera. Ese sentimiento de desesperación me hacía enchinar la piel de todo el cuerpo. Sentía como si mis sentidos me estuvieran jugando una broma pesada, ya que tenía por cierto que no era posible que llegara hasta el día siguiente. Mi corazón estaba retorciéndose mientras los perros ahora comenzaron a ladrar conforme esa voz terrible se seguía acercando a la puerta. Se notaba por la forma en que podía percibir el tono de voz de ese ente. Moviéndose por todos lados, parecía correr rápido de un lado a otro. Estaba por asomarme a una ventana cuando Pumpkin, la perrita más vieja de la casa, me mordió la pierna del pijama y me gruñó como lo hacía con sus cachorros cuando quería que se movieran a otro punto para estar más seguros. A la súplica se unió Tío, que también lloraba porque todos fuéramos junto al fuego. Por el miedo me dejé llevar a donde me decían que podía encontrarme más segura, y ellos se colocaron encima de mí mientras los Collie no dejaban de ladrar a la puerta. Así pasaron al menos 30 minutos entre los gritos que se fueron transformando a verdaderos alaridos de ayuda con el tono de la persona que más amo en el mundo. Ahora es mi esposo. En más de una ocasión me quise levantar, pero ninguno de los perros me dejaba irme de ahí. Solamente pasaban de un lado a otro sus ladridos, de una ventana a la puerta principal, a las habitaciones. Corrían como locos por todos lados, como si un ser estuviera trepando por la casa. Yo solamente podía llorar de miedo. Le estaba marcando a John, pero no me contestaba. Después de un rato los animales se calmaron y me dejaron acercarme a la ventana. Tomé el rifle de mi abuelo, que siempre estaba sobre la chimenea. Lo cargué con rondas de tiros y me preparé para ver qué me estaba llamando afuera. Me di cuenta de que no podía ver nada por la oscuridad. Algo había tronado todos los focos de la casa y de los corrales. Afuera los animales no hacían ruido, de manera que sabía que estaban tranquilos. Lo que fuera que estaba pasando iba por mí. Pasaron varios minutos agonizantes en los que no sabía qué hacer, hasta que sonó un mensaje en el celular. Estaba por ir a verlo, cuando escuché que John me llamaba con suavidad desde afuera. Ya no eran sus gritos asfixiantes, sino un murmullo quedo, como el que hacía cuando nos encontrábamos en la intimidad y me quería tener cerca. Mi alma se alegró por unos momentos. Toda lógica salió por la ventana. Me asomé por la mirilla de la puerta y lo vi ahí, claro. Estaba un poco distorsionado por la luz, pero se notaba que era el rostro que tanto amaba. Tomé el picaporte con la mano cuando Pumpkin se lanzó a mi brazo
hizo lo que nunca había realizado ni volvió a hacer en la vida. Me mordió la mano con fuerza y me hizo sangrar. Estaba furiosa de que no le estaba prestando atención. Ese dolor me sacó del hechizo bajo el que estaba, y entonces reparé que el teléfono sonaba mucho. Vi a la distancia que era John, quien me estaba marcando con desesperación. Fue en ese punto que me di cuenta que lo que estaba afuera no era mi novio. Así que corrí por una silla de la encimera de la cocina y atranqué el picaporte. El ser entonces comenzó a mover la puerta de tal modo que pretendía abrirla a la fuerza. Los perros ahora estaban enloquecidos ladrando y gruñendo como nunca lo habían hecho antes. Hasta sacaban espuma de la boca. Me fui directo a la puerta de la cocina y la del garaje para hacer lo mismo, y por fortuna las atranqué a tiempo antes de que el ser pudiera entrar por alguna, y vaya que lo intentó porque el sonido de los rasguños sobre las entradas a la casa me estaba enloqueciendo. Cuando por fin pensé que estaba segura, pude contestar el teléfono. Le dije a John todo lo que pasaba. Creo que apenas me entendía por la forma descontrolada en que lloraba, pero me dijo que no le abriera a nadie hasta que él llegara. Cuando por fin las cosas se calmaron, me comentó que el viaje que hizo a mi casa ha sido el más rápido que jamás se aventó en la vida. Me llamó bajando del avión mientras sus padres iban por él. Al escucharme, se puso al volante mientras su papá le avisaba a sus hermanos y primos que se armaran y fueran a mi casa. Todos se unieron para ayudarme. Condujo como el demonio, y antes de que los chicos de la familia Talahan partieran a mi rescate, él ya estaba ahí para tomar un rifle también e ir a buscarme. Manejaron entre las brechas con sus camionetas. Los motores rugieron de tal modo que desde lejos se podían escuchar. Claro que yo no lo hacía en medio del estruendo de rasguños, alaridos y ladridos que había vuelto la casa. Me di cuenta de que había alguien afuera cuando comenzaron a disparar y los gritos se convirtieron en rugidos de furia para después desvanecerse en la noche. Creo que el ser huyó al ver que simplemente eran demasiadas personas armadas contra él. Sus primos me contaron que vieron a una cosa que parecía ser una caricatura de un ser humano al principio, como si a un John lo hubieran dibujado completamente mal. Pero al dispararle, le salieron unos cuernos de ciervo enormes y sacó colmillos de un hocico enorme. Medio quiso atacarlos, pero la cantidad de sangre que estaba perdiendo hizo que se lo pensara mejor. Esa parte vaya que la pude comprobar, ya que cuajarones de líquido negro y maloliente que se tuvo que enjuagar de la casa. Al principio no quería abrirles la puerta, hasta que John me llamó como él solo sabía, y la cosa nunca atinó. Me dijo Osita en español. Enseguida supe que era él, así que con cuidado abrí la puerta de la casa. Los perros le movieron la cola a él y su familia, así que no dude en que realmente era mi novio. Corrí a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Le apreté el pecho con mi cara. No podía dejar de llorar manchando su camisa blanca. Los rizos rubios de su cabeza me caían en el rostro haciéndome cosquillas. Me abrazó hasta que me calmé, luego de lo cual me levantó la cara y me plantó un beso largo. Sus ojos azules, vaciándose completamente en los míos de color oscuro como los de mi madre. Una vez pasada la emergencia, su padre me dijo que me quedara en su casa por esa noche, y a la mañana verían qué se podría hacer. Le llamé a mis padres. Por supuesto pospusieron sus vacaciones. Cuando nos fuimos nos llevamos a los perritos a su propiedad. Ya con la luz del sol, vimos que muchas de las tejas estaban arrancadas, además de que había montones de manchas negras. Curiosamente el ente no atacó al ganado. La mamá de John comentó que
Eso fue porque algunos seres de la montaña solamente bajan por los humanos, así que el resto de los animales les importa poco. Afortunadamente mis padres llegaron en la noche y ya pude dormir de nuevo en mi casa. Mi papá me regañó un poco porque se asustó. Me dijo que todo eso pasó porque olvidé la regla más importante que existe en nuestra comunidad. Nunca reafirmes la existencia de esos entes. Ignóralos tanto como puedas, o ellos seguirán detrás de ti. Me tomó de los hombros y me repitió que no podía verlos, hablarles o siquiera responder a sus sonidos. Todo ello era como alimentarlos, como un rastro de sangre en el agua para los tiburones, y como tales atacaban a la distancia. A partir de lo que hizo John, las dos familias se unieron mucho y no se sorprendieron cuando, un año después, anunciamos que nos íbamos a casar. Después de esa aparición, no nos volvió a pasar nada similar, pero sí escuchamos esos gritos funestos alguna que otra noche, en la lejanía de las montañas, como algo que simplemente no deja de existir. No deja de causarme pesadillas, por más que quiero dejar atrás todos los recuerdos funestos de la noche en la que una de esas criaturas casi me lleva con ella. Buenas noches a todos. Me llamo Gabriel. Vivo en la Sierra Mazateca, en un ranchito que tenemos donde criamos pollitos y conejos. Somos gente sencilla que, por lo regular, no tienen problemas, pero en una ocasión lo sobrenatural tocó a mi puerta. Era una noche como cualquiera, en las que el calor tibia el aire en el pueblo. Estaba tomando unas cervezas con los primos afuera de mi casa cuando vimos que el chencho, un animalito del tamaño de una rata, era como un chihuahua con ratonero, vino a hacernos compañía. Era el favorito de mi mamá. Estábamos bien a gusto tomando las cervezas cuando Chenchito de repente se fue caminando hacia la oscuridad. Se nos hizo muy raro porque ese canijo no se anima a bajarse del regazo de mi mamá ni a patadas. Total que pensamos que no habría peligro, con lo collón que era seguramente a la menor provocación correría de vuelta con nosotros. Después de unos minutos escuchamos cómo estaba ladrando en la oscuridad. Se regresaba corriendo con nosotros y de nuevo para el cerro. Ahí sí me alarmé y tomé mi rifle. Le dije a los primos que despertaran a los de la casa mientras iba a ver qué tenía tan inquieto al animalito. El perro me llevó a la carretera con desesperación. Al filo del camino me encontré con una muchacha tirada. Estaba medio ensangrentada, pero aún se movía, así que me apuré a levantarla del piso. Chencho insistía en que nos metiéramos a la reja, mientras lo hacía con trabajos porque la chica estaba pesada. El animal ladró a la oscuridad, de la cual pude ver con claridad que salían un par de ojos rojos como el cabrón encendido. No vi bien a la criatura porque estaba más apurado metiendo a la mujer a la reja, pero podía sentir su respiración horrenda. Se notaba que era un animal de gran envergadura y hocico terrible. Le apunté con el rifle y le di un par de tiros, a los que gruñó como un cánido. Para ese momento, Chencho estaba lamiendo la cara de la mujer para despertarla. Los tiros no detenían al ser que asomó su cabeza a la luz de la cerca. Tenía pinta de ser un lobo enorme. En sus ojos malignos brillaba la inteligencia suficiente para saber que estaba calculando la mejor manera de atacarme. Por fortuna, en ese momento llegaron mis primos y hermanos, además de mi papá. Me distraje un segundo con ellos y luego el ser ya no estaba a la vista. Supuse que huyó al verse superado. Llevamos a la chica a la casa. La cuidamos porque solo tenía heridas superficiales. Cuando por fin despertó, mis hermanas se habían encargado de limpiarla y curarla. Nos contó que ella
Estaba paseando por el bosque junto a unos amigos cuando un grupo de esas cosas la atacó. No sabía qué había sido de los demás. Inmediatamente llamamos a los policías del pueblo, que se encargaron del resto de las cosas. No lo hicimos antes porque su turno empezaba por la mañana. No encontraron nada en el bosque cercano ni en ningún camino, así como tampoco rastros de sus amigos ni de aquellas criaturas que habían atacado a la chica. Buenas noches, amigos. Espero que puedan contar mi historia. Sé que sonará increíble, pero creo que cosas más raras pasan en los ranchos, donde estamos alejados los unos de los otros, y es más fácil que los seres sobrenaturales se presenten en la oscuridad, como si se tratara de una especie de comodidad en la que se encuentran. Tengo junto a mi esposo y 2 de mis hijos un rancho ganadero en Michoacán. No tenemos muchas cabezas de ganado, pero son las suficientes como para darnos una buena vida. En días anteriores se había estado gestando algo raro en los animales. Era como si ellos no pudieran estar tranquilos por las noches. Lo atribuía a una vecina envidiosa que, desde que había llegado junto a su familia a las tierras al norte de las nuestras, había hecho comentarios de que, como nuestras vacas se pasaban a pastar en su terreno, y por eso deberíamos darle al menos unas 3. Le respondí que no era verdad, ya que ellas eran guiadas por mi hijo a su destino de pastura, al lado contrario de donde ella vivía. Pero pues, ya ven cómo es la gente para esas cosas. A veces no miden las consecuencias de lo que dicen o de lo que quieren tomar a la mala. Teníamos una velada tranquila en mi rancho, rodeado por vastos campos y un silencio que relajaba. Sin embargo, algo inquietante se estaba gestando. Mientras me preparaba para ir a dormir, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de afuera, como murmullos y risas maliciosas que se mezclaban con el viento. Intrigada y llena de un escalofriante presentimiento, decidí salir a investigar. Tomé mi rifle y junto a la patrona, una de las perras que teníamos desde hacía unos 6 años, me adentré en la oscuridad. Llevaba una linterna en la mano y el arma a la cadera. La patrona estaba gruñendo con el lomo erizado, mientras los sonidos se intensificaban a mi alrededor. La sensación de ser observado se afianzaba en mi mente, haciendo que cada paso que daba me llenara de temor. Llegué al corral de las vacas y me encontré con una escena infernal. En medio de lo que deberían ser vacas durmiendo felices en sus camas de arena, había varios demonios grotescos, con cuernos retorcidos y ojos ardientes. Las vacas no podían esconder el miedo que las atenazaba. Sus garras afiladas rasgaban el aire y sus risas macabras llenaban la noche, mientras los ojos inocentes de mi ganado estaban llenos de un horror que no comprendían. Me invadió una mezcla de rabia y miedo, y sin pensarlo 2 veces, levanté la linterna y la dirigí hacia aquellas aberraciones sacadas del mismo infierno. La luz pareció quemar sus formas oscuras, haciéndolos retroceder momentáneamente, pero pronto se recuperaron y avanzaron hacia mí con más ferocidad. Fue entonces que la patrona se colocó a ladrar enfrente de mí. Ella tenía el instinto de pastoreo y de proteger a sus compañeras. Así que cuando vi que se lanzó a morderlos, supe que tenía que actuar pronto. Le lancé varios tiros a aquellos seres, y creo que, en la conmoción, seguramente ya habría despertado a los otros integrantes de la casa. Pese a mi determinación, el pánico se apoderó de mí mientras luchaba contra ellos, sintiendo cómo su presencia infernal se aferraba a mi ser.
Cada movimiento era una batalla y podía sentir su aliento caliente y pestilente en mi cuello mientras intentaban hacerme daño. Comencé a disparar desde la posición del rifle, que tenía más estabilidad en la cadera. Esos seres eran demasiado rápidos para los tiros, y como trataba de no herir a las vacas, que de por sí ya estaba por romper las puertas del corral, mi puntería no daba en el blanco en lo más mínimo. Mi perro estaba tratando de controlar la situación a su manera, brincando de un lado a otro y ladrando al ganado para calmarlo, para dirigirlas a un sitio seguro, y apenas tenía éxito. Al menos estaba librando el ataque de los adversarios y de las vacas que se encontraban cada vez más a punto de la histeria. Noté que los demonios habían identificado que los tiros en el rifle pronto se terminarían, ya que estaban rodeándome. No entiendo cómo lo sabían, quizá porque la frecuencia de ellos era cada vez más baja conforme sentía que el peso del arma disminuía. En ese momento, recordé una antigua reliquia que había sido transmitida en mi familia durante generaciones. Era una pequeña medalla de oro de San Benito. Al menos llevaba unos 40 años en la familia. Agarré el amuleto con desesperación y lo sostuve frente a los demonios, rezando en silencio por protección. Les juro que una ráfaga de luz divina irradió del amuleto, envolviendo a los demonios en un resplandor cegador. Gritaron en agonía mientras salía un humo negro de sus cuerpos. No dejé de rezar, y lo hice con más fe mientras estos se retorcían y desaparecían. Por el impacto de todo lo que había pasado, caí de rodillas al piso. No pude evitar comenzar a llorar por el miedo que me había atenazado en un principio. No podía calmarme, aunque lo intentaba. Era una cascada de emociones saliendo por mis ojos. Para ese momento pude escuchar que las vacas por fin comenzaban a tranquilizarse y mi perrita se colocó junto a mí para lamerme la cara. El rifle ya estaba vacío, así que lo usé como apoyo por unos momentos. Segundos después, llegaron mis hijos y esposo a calmar al ganado. Ellos mismos traían sus armas y me preguntaron por qué fregados no los había despertado. Pero al verme en ese estado de confusión, guardaron los reclamos para después y le ayudaron a mi perrita a calmar todo y regresar a las vacas a su sitio. Seguramente íbamos a perder la leche de un par de días al menos. Cuando esos animales se asustan, el líquido se amarga y tenemos que desecharlo. Cuando me preguntaron qué había pasado, apenas si pude explicarles. Pero entendimos todo cuando minutos después, la patrona vino a nuestro encuentro con una bolsa maloliente en el hocico. Se la quitamos y una vez que nos aseguramos de que no le había pasado nada, revisamos su contenido y notamos que estaba lleno de una buena cantidad de muñecos, muy parecidos a los demonios que vi antes. Le expliqué eso a mi hijo, que enseguida me comentó que había visto a la muchacha de los vecinos tirar algo cerca de la valla de nuestro territorio, pero que no se había detenido a observar nada. Le parecía sumamente raro haberse encontrado algo en este sitio. Le comenté que no importaba y nos fuimos a dormir. Al día siguiente me encargué yo misma de ir a dejarle a la vecina en las manos su bolsa de brujerías. Y viéndola a los ojos le advertí que, si se volvía a meterse conmigo o con alguno de mi familia, si respiraba siquiera en mi dirección, iba a hacerla sufrir de tal modo que esos entes le iban a parecer un juego de niños en comparación con lo que le iba a hacer. Por su mirada asustada y que se quedó sin decir una palabra, creo que entendió. Desde aquel incidente, mantengo el amuleto sagrado cerca de mí en todo momento. Ahora sé que el mundo está lleno de fuerzas oscuras y malignas.
listas para invadir nuestro espacio y corromper nuestras vidas. Pero también sé que la luz y la fe pueden enfrentar y vencer a la oscuridad, incluso en los rincones más remotos y aparentemente seguros de este mundo.